Bueno, pues buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí en este seminario de computación y matemáticas aplicadas, organizado por el Cuerpo Académico de Matemáticas Aplicadas del CUSEI. Gracias a los estudiantes que nos apoyan en la organización de este seminario también. Bueno, pues hoy contamos con la participación de la maestra en ciencias, Laura Victoria Forero Vega. Me voy a permitir hablar un poquito sobre su trayectoria académica. Ella es licenciada en matemáticas, con maestría en matemática aplicada y actualmente es estudiante del doctorado en matemáticas aplicadas en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT. Sus intereses son en modelación biológica y epidemiología. Y bueno, pues hoy nos hablará sobre número básico de reproducción, R sub 0, umbrales epidémicos en modelos complejos. Pues muchas gracias por tu participación, Laura, y bienvenida y adelante. Buenos días para todos, muchas gracias por la presentación, por la invitación a Verónica y pues a los que no conozco de todo el comité organizador de este seminario, pues muchas gracias por la invitación. Como me presentaron, soy Laura, en este momento estoy haciendo el doctorado acá en CIMADE en matemática aplicada y pues la presentación de hoy es parte de lo que estoy desarrollando en la tesis, que es sobre epidemiología. No tuve mucho conocimiento del público al que está dirigida la charla, entonces la quise hacer bastante introductoria para que todos nos llevemos una idea de lo que estamos trabajando acá. Entonces, pues a modo de introducción en el área, nosotros lo que intentamos es hacer modelación y tenemos ciertos tipos de pasos en cómo pues hacer esta dinámica. No son obligatorios, tal vez existan más cosas que de las que menciono acá, pero pues es como un buen referente de lo que estamos trabajando. Lo primero es identificar un problema y pues eso es a gusto personal de lo que cada uno quisiera enfocarse, puede ser a una enfermedad infecciosa específica, a un tipo de población, a un momento en el cual la persona quisiera modelar o pues también algunas preguntas biológicas que se tengan. Esto, pues acá tenemos mucha libertad en elegir nuestro problema, que es lo que nosotros queremos. Lo siguiente, pues es la construcción del modelo matemático, que aquí pues es un gran esfuerzo que hacemos y es muy complejo. Yo creo que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje, porque pues es pasar de la realidad a la matemática. En este sentido, pues tenemos que definir clases, es decir, cómo vamos a dividir nuestra población de estudio, tenemos que definir variables, tenemos que definir parámetros y también pues definir con qué herramienta matemática vamos a trabajar. Nosotros específicamente pues estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, sin embargo pues hay ecuaciones diferenciales parciales o hay modelos discretos, bueno, o probabilísticos, pero pues es elegir la parte matemática que se nos adecue. Después de eso, pues hacemos una exploración numérica, como estamos trabajando ecuaciones diferenciales ordinarias, hacemos una exploración numérica de que sí estemos modelando lo que nosotros esperamos, hacemos simulaciones, trabajamos con análisis de sensibilidad, bueno, trabajamos ahí con diferentes herramientas y posterior, un concepto muy importante que trabajamos y que tal vez puede ser muy repetitivo en nuestra área, pues es el R0, llegamos a calcularlo. Pues en pantalla pueden ver la definición formal, pero pues para comprenderlo un poco es el valor de nuevos casos, o se dice casos secundarios, al ingresar un nuevo individuo infeccioso en toda una población susceptible. Es decir, veámoslo como una nueva enfermedad empieza y solo empieza una persona con esa enfermedad y
cuando esta persona pasa su tiempo de infección, a cuántos contagió. Ese es nuestro R0. Y posterior a eso, pues hacemos también un análisis cualitativo que tiene que ver con el R0, que es el diagrama de bifurcación, que es precisamente la relación que tiene el R0 con el equilibrio del sistema. Pues en matemáticas sería con los puntos de equilibrio de las ecuaciones diferenciales, pero pues esto nos lleva es la epidemia hacia dónde va, hacia dónde converge. Y por último, pues ya teniendo todo esto, la finalidad es diseñar estrategias de control, es decir, proponer con lo que nosotros vemos matemáticamente cómo bajamos el pico epidémico o bueno, qué sugerencia podremos hacer. Como pues la charla se trata del R0, entonces aquí les muestro pasos del método más común de cómo calcular el R0, pues estos pasos son matemáticos. Ya con un ejemplo en las siguientes diapositivas, pues lo comprendemos más. Pero pues el proceso matemático yo lo dividí pues como en 6 pasos, ya uno lo hace un poco más mecánico, que primero pues es determinar el punto de equilibrio libre de enfermedad, luego miramos en nuestro modelo quiénes son las clases infecciosas, separamos esto en 2 matrices, derivamos parciales, hacemos derivadas parciales, también con eso construimos otra matriz y de la última matriz pues calculamos el radio espectral. Entonces todos son pasos matemáticos con el fin de llegar al R0. Sin embargo, pues acá y habemos pues muchas personas trabajando, es porque este paso es muy matemático, igual puede ser difícil matemático si el último paso es un radio espectral. Si tenemos unas matrices muy grandes, pues es difícil de calcular y también darle un sentido biológico. No, muchas veces nos quedamos con las letras y lo calculamos y es este parámetro más este otro, pero pues nos resulta una expresión grandísima y eso biológicamente ¿qué sirve? Entonces, por eso pues lo seguimos estudiando mucho. Entonces les voy a mostrar primero un modelo bastante sencillo de lo que les acabo de describir. Este modelo se llama el modelo CIR con demografía, que es estudiar una enfermedad donde solamente podemos estar en 3 clases, o soy susceptible, o soy infeccioso, o soy recuperado, y la queremos modelar en una población cerrada, con nacimientos y muertes. Sin embargo, pues no hay traslación de individuos. Entonces, el ejemplo, pensemos en la varicela. Nacemos, somos susceptibles, tal vez nos contagiamos y al pasar nuestra infección ya quedamos con inmunidad y pues el resto de nuestra vida pues no vamos a tener varicela. Y la población, pues pensemos en este caso, para ejemplificarlo con ustedes, pues Guadalajara, vamos a estudiar la varicela en Guadalajara, pero pues en este instante de tiempo cerramos Guadalajara, nadie llega, nadie sale, pero pues sí tenemos en cuenta nacimientos y muertes. Entonces, la población se puede dividir en 3 clases, estas clases son disyuntas, yo no puedo ser susceptible e infeccioso al mismo tiempo, y estos gráficos que comúnmente vemos nosotros en epidemiología, pues son las clases y las flechitas que van hacia la clase, pues es cómo yo puedo llegar a esa clase. Y las que salen, pues cómo puedo salir de esa clase. Entonces, pues acá en este ejemplo es ¿cómo puedo yo llegar a ser susceptible solamente naciendo? ¿Cómo puedo salir de ser susceptible o me muero o pues porque ahora tengo la enfermedad, la infección? Y siendo infeccioso, ¿cómo puedo llegar? Porque pues llegué siendo susceptible o me muero o pasa el tiempo y me recupero. Y así sucesivamente pues creamos nuestro modelo. Y lo que hacemos es pasar esto pues a ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces la cantidad de ecuaciones es de acuerdo a la cantidad de clases y precisamente la definición de derivadas en un instante de tiempo cómo cambia la clase. Entonces es precisamente, nos ayuda mucho pues las flechitas. En un instante de tiempo, ¿cómo están cambiando los susceptibles? Pues los que nacen menos los que se infectan menos los que se mueren.
Y así pues para todas las ecuaciones. Claro, acá tenemos un poquito más de modelación, digamos, alguien podría preguntar este término por qué es así. Pues eso viene de la ley de acción de masas en física. Bueno, o sea, ¿por qué un susceptible pasa a ser infeccioso? Porque tuvo contacto con un infeccioso. Pero pues es el modelo más sencillo que nosotros podemos recrear. Y posterior a eso, pues hacemos simulaciones numéricas. En las simulaciones numéricas nosotros tenemos que darle al sistema todo. Eso en sentido de qué valor les damos a los parámetros, las condiciones iniciales y en el tiempo que los queremos simular. Entonces, en este caso, pues yo le di unos valores a los parámetros, pues también esto debe ser o debemos pues comprender en modelación que esos parámetros tienen unas unidades y cuáles rangos pues son verdaderos, o sea, no puede, pues sí son números reales, números positivos, pero pues realmente qué valores es el correcto o en qué rango pues se mueve. Y simulamos numéricamente, en este caso pues les estoy mostrando la solución de las 3 clases y la verde pues que es la que nos interesa pues es la solución de los infecciosos. Entonces en el tiempo, ¿cuántos infecciosos había? En este ejemplo, pues les estoy mostrando hasta el tiempo 100, con esos valores, con unas condiciones iniciales, pues cómo era la solución. Y posterior a eso, pues vamos a calcular el R0. Entonces, el primer paso es determinar el punto de equilibrio libre de enfermedad. Libre de enfermedad significa si no hay infección. Entonces, en nuestro modelo, ¿quién es la infección? Pues los que están en la categoría I. Entonces, lo que hacemos en este paso es, vamos a tomar de nuestro sistema la parte derecha y donde está la I reemplazamos por 0 y ya ese sistema de ecuaciones lo resolvemos, tanto para S como para R. Y obtenemos entonces el punto libre de enfermedad. Siguiente paso, identificar la clase de infecciosos, pues solamente la ecuación que tiene que ver con la categoría I. Pues claro, si es un modelo un poco más complejo, puede tener más ecuaciones y pues tendríamos entonces 2 ecuaciones. Y en esta identificación que hicimos, vamos a ver cuáles de estos términos son de una nueva infección, es la consecuencia de una nueva infección y cuáles pues otras cosas que vienen en el modelo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacen nuevas infecciones? Este término. Estas eran de salir de la infección y esta pues morir siendo de la infección. Entonces, pues separamos en dos, lo que hacemos es luego en este paso es derivar con respecto a las clases infecciosas, es decir, derivar con respecto a I y sustituimos en el punto libre de enfermedad las otras clases que nos quedan o las clases que nos lleguen a quedar y posterior a eso pues ya tenemos dos matrices, las multiplicamos, en este caso pues es una matriz pues de un solo elemento, entonces pues no nos dio trabajo y calculamos el radio espectral, pues en este caso sería el mismo. Y ya tenemos pues nuestro valor del R0. Y bueno, ya teniendo el R0, entonces pasamos a hacer nuestro diagrama de bifurcación, que es analizar un poco más cuantitativo el modelo. Entonces, para explicarles un poco qué es el diagrama de bifurcación, con el mismo ejemplo que les mostré con los valores, con las condiciones iniciales, ya solamente fijémonos en la curva de infección, que es esta. Esa fue la que yo les mostré hace un momento, solo la curva de infección. Pero, ¿qué pasa si en la simulación yo le doy mucho más tiempo? Entonces, vamos a tener picos epidémicos a través del tiempo, que los llamamos brotes, pero pues al pasar mucho tiempo la curva se va a estabilizar. Con esos valores de parámetros y condiciones iniciales, la curva se estabilizó en aproximadamente 33. Entonces, lo que nosotros cuando decimos analizar el modelo, pues no es tanto graficar las soluciones, sino entender esa curva de infección, dónde se va a estabilizar, hacia dónde
va a converger. Entonces, para eso pues entra el diagrama de bifurcación. Entonces, ya no analizamos tanto las soluciones, sino estudiamos hacia dónde tiende la curva, es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hacemos el diagrama de bifurcación? Es bastante algebraico y es tomar la parte derecha de las ecuaciones e igualar a 0 cada una de ellas e intentar resolver esto algebraicamente. Son esos pasos que nosotros veíamos en ecuaciones diferenciales, pues de la ecuación 1 la sumo con la ecuación 2, luego despejo una de las variables y la reemplazo en la siguiente, con el objetivo de que, por lo menos en este caso, de estas tres, nos quede una sola ecuación que recoja la información de las tres, pero en términos de una sola variable. Y esta variable pues va a ser la y. Eso es lo que nosotros hacemos en el diagrama de bifurcación. Y una vez hecho esto, pues como ya tenemos el valor del R0, lo que hacemos es despejar algún parámetro del R0 y en la ecuación que ya acabamos de encontrar lo sustituimos y ya nos queda una relación de R0 con la variable y. Y esto pues lo graficamos. Entonces, para este ejemplo, este es el diagrama de bifurcación, la curva roja. Entonces, para el ejemplo de con los parámetros que les mostré, el R0, si lo sustituyo, pues me daba casi 12. Entonces, si yo veo el diagrama de bifurcación, voy en el eje X a mirar el 12 y donde se cruza con la curva roja, pues precisamente en 33, que es efectivamente donde la curva de infección se va a estabilizar. Entonces, ¿por qué es importante este diagrama? Porque nos dice de lo que nosotros estamos modelando cuántos infecciosos van a quedar en el tiempo. Y pues esto es muy importante en salud pública porque nos estaría diciendo el sistema de salud cuánto puede soportar. No necesariamente a veces hay enfermedades en que ya es imposible erradicarlas, pero el sistema de salud sí tiene un límite de soporte de cuántos de hechos. En este gráfico, pues también podemos ver que si el R0 es menor que 1, ¿qué va a pasar? La curva sí se va a hacer, es decir, la enfermedad sí se va a erradicar. Por eso, pues siempre se dice como intentemos bajar el R0 menor que 1, porque es garantizar para este caso que la enfermedad se va a erradicar. Pero pues acá también vienen las estrategias de control. Tal vez el sistema de salud en este caso diga, no, yo solamente necesito en el tiempo 25 infecciosos. Entonces nosotros tendríamos que pensar qué parámetro mover en el R0 para que cuando nos dé acá 25, pues podamos llegar a ese R0. En este caso, pues ahí también viene mucho análisis, es, digamos, mío es la tasa de nacimiento, pues eso uno no tiene tanto control. Gamma era la tasa de recuperación, eso es algo biológico de cuánto dura la infección en el cuerpo de pronto, o tal vez un tratamiento podríamos modificar pero pues lambda sí era la tasa de transmisión, entonces ahí sí vienen estrategias como cuarentenas o bueno, las que se tengan que hacer. Y otra cosa por explicarles es, este ejemplo es bastante sencillo con este modelo, pero es importante también saber leer el diagrama de bifurcación. Entonces, como les mencioné en el ejemplo, nosotros tenemos unas condiciones iniciales. Entonces, la condición inicial que nosotros pongamos para ahí es donde vamos a poner nuestro puntico a la hora de leer el diagrama de bifurcación. Ejemplo, en la condición inicial hubiéramos puesto 35 y el R0 es 6. Entonces, miramos en la vertical, donde se cruza pues con nuestra curva roja, y ahí ese sería pues hacia donde va a converger la curva de infección. En este ejemplo parece pues algo sencillo, porque pues finalmente el diagrama de bifurcación nos está dando como tipo función, o sea, cualquier vertical que yo hago pues solo toca una vez a la curva roja, ¿cierto? Entonces, pero pues es la forma correcta de leerlo. Bueno, les voy a mostrar otro modelo en donde ya no con tantas ecuaciones, pero se comienza a tener un poco más de complejidad
En la hora de los análisis, este es un modelo que se usó para tuberculosis y que ese trabajo se modela la reinfección. Entonces tenemos 3 clases que son susceptibles, expuestos e infecciosos. Expuesto es una categoría en la que el virus tiene un tiempo de incubación, es decir, si alguien ahorita acá cerca de mí estornuda, tal vez llega el virus a mí, pues no es como que es cuando el virus entra en mi cuerpo yo inmediatamente vaya a tener gripa, ¿no? Hay un tiempo en el que el virus entra a mi cuerpo y bueno, genera la infección. Entonces es la que se quiere modelar en este caso. También tenemos pues nacimientos, muertes, pero pues acá el tema era intentar modelar la reinfección. Entonces lo que nos dice el modelo es que si el susceptible tiene contacto con el infectado, va a tener un tiempo de exposición. Sin embargo, si yo estoy en ese momento de exposición, de que ya el virus está en mi cuerpo, sin embargo, yo todavía no lo transmito y vuelvo a tener contacto con un infectado, yo más rápido voy a ser infeccioso. Eso es lo que quiere pues el modelo hacer, entonces lo mismo. Lo pasamos a ecuaciones diferenciales, calculamos el R0, pues ya acá yo les doy el valor y hacemos el diagrama de bifurcación y en este caso pues nos dio esta curva roja. Entonces, parece muy similar a la anterior. Lo que podríamos decir es si tal vez yo tengo una condición inicial de mi modelo de I en tal valor y el R0 es 3, pues la curva de infección va a tender a este valor. Sin embargo, lo diferente de este modelo, que ya pues, son dinámicas que también están bastante estudiadas, que se llama bifurcación hacia atrás, es que detrás del 1 tenemos una pancita y la bifurcación se llama bifurcación hacia atrás, porque acá no es como que esté por adelante del 1 yéndose la curva, sino que pues precisamente está teniendo una pancita hacia atrás. Entonces, ¿qué significa eso? Primero va a significar que no es suficiente con el R0 bajarlo a 1 para poder erradicar la enfermedad. Tendría que ser un poquito menor a 1 para poderla erradicar. Y también, ¿cómo se lee esta parte? Esta parte lo que se lee es, si yo tengo una condición inicial de este valor y hago la vertical, ¿hacia dónde se me va a ir? Hacia donde esté la curva continua, entonces se iría a este lado. Sin embargo, si tengo una condición inicial por acá, ¿hacia dónde se me va a ir? Entonces ahí sí se iría hacia abajo. Entonces comienzan a jugar un papel las condiciones iniciales en este tipo de complejidad hacia dónde va a tender la curva de infección. Y pues, o sea, hay otros tipos de bifurcaciones, hay una que se llama estados endémicos múltiples, en donde ya podemos tener tal vez curvas muchísimo más complejas y pues eso debilita las estrategias de control, porque no es solamente cómo bajo el R0 hasta 1, sino que lo tengo que bajar mucho más que 1. Bueno. Y, perdón. Ya lo que tiene que ver con mi trabajo, con lo que yo estoy desarrollando pues en este momento, bueno, les voy a contar entonces en qué comencé a estar yo interesada como problema y pues cómo se relaciona con esto, con los diagramas de bifurcación. Entonces, en el pensar de yo que quiero modelar o que veo importante, para mí es importante o vi importante modelar los cambios de comportamiento de la población susceptible, porque es algo que usualmente uno ve, porque hay personas que sí usan tapabocas, otras no, otras personas que son más preventivas y otras no, porque sí hay personas que voluntariamente se vacunan, otras no, y pues llevar esto a la modelación. Entonces, primero pues para justificar que no es solamente lo que vemos, sino pues también hay otras áreas en las que lo tratan. Desde la parte de sociología y psicología, yo encontré un modelo que se llama modelo de creencias en la salud,
en la que explica por qué las personas se vuelven más preventivas, cuáles son sus motivaciones. Entonces, primero, pues es un rasgo personal, luego ahí es una percepción de la amenaza de la enfermedad, o sea, qué tan susceptible me percibo y qué tan grave percibo la enfermedad. Digamos, particularmente a mí, en lo que vimos del COVID, yo al principio pues veía, es algo que está pasando en Asia, o sea, no va a llegar. Pero pues a medida que fue recorriendo, sí fue algo como, hey, sí está pasando, entonces sí vamos a tomar algunas prevenciones. Ya cuando vimos que habían muertes, creo que sí fue un susto más, entonces sí, muchos cambiamos a ser muchos más preventivos. También hay otra que es la percepción del beneficio del cambio, cuando nosotros vemos que otros son más preventivos y visualizamos una percepción de que, hey, esto sí está funcionando, a los que son preventivos les está funcionando, pues nosotros también tenemos una motivación de cambiar. Sin embargo, pues esa visión también pues trae una visión de barreras percibidas del cambio. Entonces, hey, si veo que no me contagio porque las personas se quedan en casa, pues está bien. Pero si me quedo en casa, no trabajo, entonces igual voy a salir. Bueno, ese tipo de cosas también pues son como negativas de tal vez, pues digamos los negativas en sentido de barrera de por qué no estoy cambiando. Y la otra son las pistas de la acción, que es todo lo que nos hacen en campañas, en medios, pues ya en ese momento en redes sociales de el cambio. Hay otros, pues no lo puse acá, pero también nos hablan mucho también de una barrera del agotamiento al cambio, que existe siempre que hay un cambio de conducta, de comportamiento, va a haber un agotamiento. Y por eso muchas personas no pueden continuar ciertas rutinas o nos pasa de que queremos empezar algo y nos cansamos y ya volvemos a lo de siempre, porque hay un agotamiento. También pues digamos con el tapabocas, el tapabocas me cansa las orejas, ay, ya, me lo quito y lo que tenga que pasar. Entonces, pues ese tipo de cosas, la primera parte fue pensar pues cómo las modelo, cómo lo paso a matemáticas. Entonces hicimos un primer acercamiento con un modelo de 4 clases, con una clase, llamémosla de comportamiento normal y otra clase de comportamiento más susceptibles. Tenemos nacimientos, tenemos la transmisión y tenemos la recuperación, tenemos muertes, sino lo que estábamos tratando y el punto importante era modelar los cambios de comportamiento. Entonces, cómo nosotros creamos una función que me diga que va de C1 a C2 y también la de vuelta. Por el principio dijimos la de vuelta, que tenga que ver con el agotamiento, con las barreras percibidas, pues dejémoslo como una constante. Y pues entrémonos en ese cambio, que sería pues el modelo de creencias de la salud, pues cómo lo intentamos modelar. Entonces, pues pasamos todo eso a matemáticas y nos quedan, pues si son 4 clases, pues 4 ecuaciones diferenciales ordinarias y lo que planteamos son nacimientos, digamos, para la clase S1, ¿cómo llegan? Llegan los que nacen, menos quienes se van, los que se infectan, menos los que cambian de conducta, más los que se agotan del cambio y vuelven, menos los que se mueren. Y pues planteamos nuestro modelo. Entonces, siguiente paso, vamos a calcular el R0. Entonces, acá fue cuando nos dimos cuenta que teníamos un problema, porque de nuevo, empecemos con los pasos de calcular el R0. El primero es determinar el punto de equilibrio libre de enfermedad. Entonces, ¿qué era ese paso? De nuestras ecuaciones, sustituimos la I por 0 e intentamos resolver ese sistema de ecuaciones que tenemos para las clases, a ver qué nos da. Entonces nosotros llegamos a visualizar de que esos puntos de equilibrio libres de enfermedad, o sea, esas soluciones de ese sistema, no solamente nos podía dar uno. En este caso, o en este ejemplo, es cuando la función de cambio de conducta se cruza con con otra expresión que tiene que ver con el sistema. Y si yo coloco a variar ciertos parámetros, puede llegar a tener 3 puntos. Y pues ahí ya hay un alto
pues al calcular el R0. Porque todo el proceso o la teoría nos dice, hay uno, o sea, nunca lo afirma, tampoco lo ha dicho o se tiene en cuenta qué pasa si hay más. Entonces, pues sustituyo, porque pues un paso más adelante es evaluar el punto libre de equilibrio libre de enfermedad. Entonces, ¿cuál evaluamos? Uno de ellos, dos de ellos, tres de ellos, pero nos dan 3 R0s. Y pues también la idea era, pues, o sea, ¿qué tendría sentido? Entonces, lo que nosotros pensamos para resolver no es un nuevo método de qué hacer con el R0 en este caso, sino es, pues, cómo nosotros entonces íbamos a construir con ese alto de que no sabemos el R0 de nuestro modelo, pero sí construir el diagrama de bifurcación. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, vamos a volver el R0 o definirlo en este caso como un vector. Entonces, lo que vamos a hacer es, con nuestro sistema, pensemos que la clase C2 no existe. Entonces, si no existe la clase C2, pues nos queda como el primer modelo que yo les mostré, un circundemografía. Y pues a ese circundemografía que es tan bonito, que es el ejemplo pues más común, sí le podemos calcular el R0. Entonces, pues, o sea, entonces tendríamos un R01. Y el R02 va a ser, bueno, supongamos que no existe la clase S2 y para este nuevo modelo, si no existiera la clase 2, también es un CIR con demografía, muy bonito, el ejemplo clásico, y pues sí podemos calcular su R0, que sería entonces nuestro R02. Y vamos a solamente decir que el R0, pues en este caso va a ser un vector. Y vamos a construir el diagrama ahora de bifurcación en 3 dimensiones, en términos de que el eje X va a ser R01, el eje Y va a ser R02 y el eje Z en este caso pues sería la Y. ¿Qué volvemos a hacer con el diagrama de bifurcación? Lo mismo que antes, solamente pues que ya con otras, con R01 y R02, y es, vamos a coger el lado derecho de las ecuaciones, las vamos a igualar a 0 y vamos a trabajar algebraicamente. Ecuación 1 más ecuación 2, despejo una de las variables, la sustituyo, bueno, es un proceso algebraico lo que se hace ahí, y con eso pues encontramos nuestra expresión que solamente dependa de I y de R01 y de R02. Y pues en este caso, si nos damos cuenta, es como los diagramas de bifurcación que yo les mostraba anteriormente, pero pues en 3 dimensiones. Y pues les voy a mostrar aquí, a ver, un momento, un poco más dinámico lo que hemos hecho. Bueno, pues este es un programa, esa es la gráfica que yo les mostré. Entonces, pues, digamos acá pues es un poco más dinámico y que nos lleva a ver un poco variando los parámetros cómo es esta curva. Y lo que podemos ver es, como les decía, digamos, si el R01 es menor que 1 y el R02 es menor que 1, de todas formas la enfermedad o la curva de infección pues se va a erradicar. Entonces, o sea, sigue pasando lo mismo de lo anterior, pero pues ahora entonces tenemos un diagrama de bifurcación en 3D. Si lo miramos desde el lado de R01 con respecto a Z, pues es prácticamente lo que yo les mostraba anteriormente. Si de pronto nos cambia un poco si lo vemos desde el lado del R02, pero pues esto es por el planteamiento del modelo. Ahora, esto está sucediendo cuando el modelo es bien bonito y tiene solamente un equilibrio libre de enfermedad. Los parámetros nos dan para un equilibrio libre de enfermedad. Pero como les dije, pues nosotros teníamos ese problema y queríamos pues analizar qué pasa. Entonces, cuando ya nosotros comenzamos a variar los parámetros y nos dan los 3 puntos libres de enfermedad, este gráfico comienza a variar también. Entonces, acá
es ya un momento en donde existen los 3 puntos de equilibrio libres de enfermedad. Y lo que nos sale es otra superficie. Lo que nos está diciendo esta superficie que vemos es que en esta región, la alejo un poquitico, en esta región donde sale esta nueva superficie tenemos, llamémoslo, no matemáticamente, pero un poco de dificultad y de complejidad. Es decir, antes, como nosotros lo leíamos, el diagrama de bifurcación, si yo tengo una condición inicial, la que yo tenga, pues yo miro su vertical y ahí es donde la curva de infeccioso se va a ir. Sin embargo, si mi condición inicial está sobre o debajo de esta superficie, yo no tengo seguridad a dónde se me va a ir la curva de infección. Se puede ir hacia arriba o se puede ir hacia abajo. Eso es lo que pues nosotros en este momento hemos descubierto. Seguimos trabajando bastante en definir esta área, pues para este ejemplo, esta región, porque pues son expresiones algebraicas grandísimas, pero por lo menos ya logramos identificar el resto de condiciones iniciales o de donde se perciba o donde quisiéramos analizar, donde no esté en esta área, pues todo funciona como antes y funciona muy bonito. Y pues también es nuestra propuesta de decir, sí podemos definir un R0 no como un valor, sino tal vez como un vector y podemos analizar qué pasa cuando los modelos son más complejos y dónde están los problemas. Es lo que estamos, pues, por el momento proponiendo. Y pues de el trabajo que estamos también adelantando, este trabajo pues ya lo mandamos publicar, estamos en espera y pues lo que yo estoy haciendo en este momento es identificar más de este tipo de problemas. Entonces ya tenemos otro modelo que es más asociado a ecoturismo, cómo nosotros podemos en zonas turísticas, cómo podemos transmitir la enfermedad a animales. Específicamente el modelo que encontramos era con gorilas, cuando hay zonas en África en donde hay turismo de ir a ver gorilas, pero pues en ese tránsito o en esa dinámica nosotros podemos transmitir enfermedades. Entonces, este modelo, como se está planteando, también está teniendo múltiples estados libres de enfermedad y pues intentar pues también realizar este trabajo y pues mirar que la complejidad la podríamos trabajar desde un punto de vista de un diagrama de bifurcación en 3 dimensiones. Y pues eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muy interesante, doctora, todavía no, pero Laura, muy interesante tu trabajo. Próximamente te voy a decir doctora. No, Laura está bien. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta.